Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Que Dios les bendiga a todos en el nombre de Jesús. Es una bendición poder estar con vosotros. Amén. En esta noche. Hacía un tiempo que no venía por esta zona, Valladolid. Y bueno, sabéis que os queremos mucho. Amén. Y para mí es una zona especial. Por la gente que es especial. Amén. Así que me alegro de estar con todos ustedes. Amén. Y bueno, poder compartir esta reunión hoy juntos para el Señor, para su gloria, escuchando su bendita palabra. Amén. Esta noche, esta tarde hemos estado en la iglesia y bueno, la verdad que Dios nos ha bendecido de una manera especial. Amén. Y ahora pues bueno, espero que también el Señor nos bendiga de una manera especial. Amén. No hace falta que toques el piano. Si eso es cuando hay niños que hay ruido. Pero estamos bien, amén. Amén. Bueno, si me pueden traer una botella de agua, os lo agradezco. Amén. Vamos a tocar 3 puntos de la palabra del Señor, conociendo nuestra Biblia. Amén. Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 11 y verso 1. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dijo Pablo: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. El verso 3 dice: pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. Cierra tus ojos, por favor, y vamos a orar al Espíritu Santo, que Él nos bendiga en esta noche y nos hable por medio de su palabra. Gloria a Jesús. Voy a pedir al pastor, por favor, que me presente delante del Señor. Te adoramos en esta noche, Padre. Gracias por estos momentos en tu presencia, Señor. Gracias por cada hermano que encontramos en este lugar, Señor. Te ruego, Dios mío, en esta noche que tú nos sigas bendiciendo, Padre. Derrames de tu gloria hasta que sobreabunde. ¿Cómo no rogarte por tu siervo, Padre? Que tú lo uses en esta noche como instrumento en tus manos. Amén. Que tu palabra corra y sea glorificada, Padre. A ti te lo presentamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, yo voy a predicar de una manera tranquila, ¿vale? Aparte hemos tenido un culto y ya no suelo hacer cultos por la noche cuando los hermanos me llaman. Más bien les dejo por la mañana hasta por la tarde. Por la noche no, porque ya es mucho cansancio, ¿vale? Entonces voy a predicar tranquilo, pero espero que bajo la unción del Espíritu Santo Dios te bendiga de una manera especial. Amén. El apóstol Pablo dice lo que me ha llamado la atención del verso y de donde vamos a predicar: pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y ahora el apóstol pone 3 bases insustituibles. Dice: porque si viene algún otro predicando de otro Jesús del que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, o afectáis otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. Cuando yo veo que el apóstol dice, el apóstol Pablo, pero temo, yo tengo que pararme.
Porque si lees un poquito las epístolas del apóstol y el libro de los Hechos que está dedicado al apóstol Pablo, tú vas a ver que este hombre, desde que se convierte, si hay algo que le caracteriza, es que es un hombre valiente. Pablo no es cualquiera, ¿eh? No se achica ante cualquiera. Una vez, no recuerdo en qué ciudad, predicó a Cristo y le pegaron un palizón tan grande que dice la Biblia que lo arrastraron por el suelo y lo sacaron de la ciudad. Y dice la Biblia que le dejaron de pegar porque creían que había muerto. Claro, ellos dijeron, ¿para qué pegar a un difunto si ya está ahí, si no siente nada? Es más, algunos teólogos creen que murió y Dios lo levantó. Yo no creo que murió. Yo creo simplemente que le pegaron un palizón tan grande que ellos en su mente dijeron, este hombre ya está muerto, porque no hay nadie que viva con el palizón que le hemos dado. Estaba fuera de la ciudad. Y dice la Biblia que los discípulos le rodearon, cuando se fueron los verdugos, le rodearon los discípulos, dice, y levantándose Pablo, si a mí me pegan un palizón así, hermanos, me voy a mi casa corriendo. Pues dice la Biblia, levantándose Pablo, entró de nuevo en la ciudad. O sea, no era cualquiera el apóstol. A los corintios les llamó carnales y niños espirituales. En el libro de Gálatas dijo, cuando vaya vosotros, decidid ustedes cómo quieren que yo vaya, con espíritu de mansedumbre o con una vara en mi mano. Al apóstol Pedro, que vio que se estaba torciendo del evangelio, porque estaba comiendo en la mesa con los cristianos, y cuando vinieron de parte de Jacobo, que es el hermano del Señor, que si lees las epístolas, Jacobo pues era un apóstol del Señor, pero estaba muy arraigado al judaísmo. Jacobo estaba muy arraigado al judaísmo todavía. Por eso cuando Pedro ve que vienen las ovejas de Jacobo, que era pastor de Jerusalén, dice Pablo, se retraía y ya no se sentaba con los gentiles. Claro, parecía una tontería, pero no lo era, porque ellos ya habían enseñado que el judaísmo pasó, que el cristianismo estaba presente, que no había judío y gentil. Entonces, si Pedro se empieza a sentar con los judíos, aunque no diga nada, ya está torciendo la justificación por fe, porque con eso está enseñando, no, los gentiles sois diferentes a nosotros, porque nosotros estamos circuncidados y guardamos la ley. Y como estaba torciendo el evangelio, dice Pablo, le encaré delante de todos. Claro, y uno dice, claro, es que le encaró a Pedro porque estaba torciendo el evangelio, pero es que Pedro, para nosotros Pablo es más grande porque leemos del Nuevo Testamento de él, pero en aquel entonces Pedro era más grande que Pablo, porque era el primero de los apóstoles, el principal de ellos, y había estado en el ministerio terrenal del Señor Jesús. De hecho, jamás nadie puso en duda el apostolado de Pedro, y a Pablo en cada 2 por 3 estaban diciendo falso apóstol. Que de hecho él escribió en Corintios, he predicado más que todos, he predicado aquí, no me quedan más regiones en Acaya, hablo en lenguas más que todos vosotros, he ido al cielo, he visto revelaciones y he venido, y terminó diciendo, perdonadme si he tenido que contar todas estas experiencias para demostrar que soy apóstol, porque ustedes tenían que haberme alabado y no yo haberme alabado a mí mismo, he sido un loco y un necio en hacerlo. Muy bien. Pero ahora dice en Gálatas, lo enfrenté delante de todos y le dije. ¿Por qué delante de todos? Porque como él estaba torciendo el evangelio delante de todos, Pablo tuvo que defender el evangelio delante de todos. Entonces le dije, en nuestra Biblia dice, eres digno de condenar. Parafraseando la frase le dijo, eres digno de que Dios te eche al infierno. ¿Por qué? Porque estás torciendo el evangelio. La justificación por fe, columna vertebral del evangelio del cristianismo. Por eso luego él terminó diciendo, porque si viene un ángel predicando otro evangelio, ¿por qué un ángel? Porque ya habéis visto al gran apóstol, y os anuncia otro, maldito sea. Gloria a Dios. Y terminó diciendo, y ojalá se mutilasen los que os perturban predicando otro evangelio. Y mutilase es que le cortaran el bien. Eso es lo que significa. Estaba enfadadísimo.
Pablo era un hombre muy valiente. Pero ahora voy a 2 de Corintios capítulo 11 y dice, pero temo. Digo yo, Dios mío de mi vida, ¿qué teme este hombre cuando no le he visto temer a nada, ni a nadie? Pero temo. ¿Y qué es lo que teme Pablo? A veces ignoramos mucho al diablo, hermanos. Pablo no. Dice, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y ahora pone 3 baluartes insustituibles. Dice, porque si viene otro predicando otro Jesús, no existen 2 Jesús ni 3 Jesús, hay un Jesús. No se puede falsificar a Jesucristo, Él es el Hijo de Dios. No se puede falsificar, solo hay uno porque es único y exclusivo. Por eso cuando Pablo iba camino le decía a aquella mujer, mira, estos son hombres de Dios que os anuncian el camino de salvación. Dice, y desagradando a Pablo, se dio la vuelta y le dijo, espíritu de Pitón, sal de ella. Claro, cualquiera puede decir desagradándole porque como decía hombres de Dios y Pablo era humilde. No, porque si le llega a decir hombre de Dios, Pablo no se enfada con eso, porque de hecho cuando no le decían hombre de Dios, mira si sacaba la carta de representación. A Pablo le enfadaba que no le dijeran que era de Dios. Eso sería un halago verdadero. Pablo se enfadó porque la mujer decía, estos son hombres de Dios que os presentan un camino de salvación. Claro, un camino significa uno, que luego hay 2 y también hay 3, y si hay 3 hay 4. Entonces el suyo es de salvación y el mío de brujería también. Pablo se dio la vuelta y le dijo, espíritu de Pitón, sal de ella, porque yo no anuncio el camino, yo anuncio el camino de salvación. Fuera de Jesús no hay salvación. Claro, porque no hay otro Jesús, es que hay uno y exclusivo. Pero mira qué sagaz esta serpiente que es capaz de falsificarlo. Dice, si viene algún otro predicando a otro Jesús. Y ahora mira lo que dice. Dice, o si recibís otro espíritu. Perdonadme como penséis vosotros, pero Pablo no estaba hablando de inconversos, estaba hablando de la iglesia, la iglesia de los Corintios. Dice, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido. ¿Quién era ese espíritu? El Espíritu Santo. Si no hay otro Jesús, no hay otro Espíritu Santo. Si Jesús es exclusivo, el Espíritu Santo del Señor también es exclusivo. Pues mira esta serpiente que es capaz de falsificar al Espíritu Santo. Ahora entiendo por qué teme. Porque está tratando con una serpiente muy sagaz. Y ahora dice, o si aceptáis otro evangelio. Si no hay un Jesús diferente del que es, y no existe otro espíritu como el Espíritu Santo, tampoco existe otro evangelio como el que tenemos nosotros. Porque no hay 2 evangelios ni 3, también hay un evangelio único y exclusivo, que no se puede torcer, ni manosear, ni manipular, no se puede. Entonces, un Jesús insustituible, un Espíritu Santo insustituible y un evangelio insustituible. Pero qué capaz era esta serpiente y qué sagacidad tenía, que dice Pablo, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene predicando algún otro de otro Jesús, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, o aceptáis otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. Dios mío de mi vida, la capacidad de esta serpiente, torcer al Jesús insustituible, hacer que la iglesia reciba un espíritu que no es el Espíritu Santo, y que la iglesia acepte un evangelio desde sus púlpitos que no es el evangelio de Dios. ¿Qué sagacidad tiene esta serpiente? Claro, es que Pablo sabía de qué clase de serpiente hablaba. Date cuenta que dice la Biblia, hasta que se halló en ti maldad. ¿Crees que Dios vio la maldad de Satanás cuando empezó a engañar a los ángeles? Pues claro. ¿Cuántos años se tiró? No lo sabe. Pero yo creo que, hermanos, para convencer a los ángeles que son fuertes en poder, fuertes en sabiduría, en grandeza, en inteligencia, para poder engañarlos, no creo que sería de la noche a la mañana. De hecho, la palabra contratación, a causa de tus contrataciones, es la misma palabra en hebreo, en su raíz etimológica, que esta. Levíticos, cuando dice el Señor, no chismearás entre mi pueblo, yo Jehová. ¿Y por qué ves tú tan mal el chisme, Señor? Porque es lo mismo que hizo el enemigo. Las contrataciones es que estaba chismeando del carácter de Dios. Dios en su paciencia le dejó que él hablase y que hablase y que hablase y que hablase. ¿Y qué haría? Pues subiría al trono donde Dios le dio y luego bajaría a regiones de
celestiales y hablaría con los ángeles de Dios. ¡Qué déspota es el Señor! Tenemos que hacer todo lo que Él diga. Está sentado en su trono y además a su Hijo le ha dado reverencia y gloria. Puede estar su Hijo en el consenso de los secretos divinos y nosotros no podemos entrar en aquellas reuniones. Es que Cristo es más grande que nosotros, y ahí empezó a hablar del carácter de Dios y empezó a torcerlo de tal manera que pudo engañar a la tercera parte de los ángeles. El libro de Apocalipsis capítulo 13, cuando habla del dragón que Satanás arrastró con su cola a la tercera parte de los ángeles, que según Job 38, los ángeles, las estrellas del cielo, son los ángeles de Dios, y allí estaba, arrastró la tercera parte, entre ellos ángeles muy potentes y poderosos. Hay unos que son tan potentes que dice el Señor que los guardó en el río Éufrates y los soltará en la gran tribulación, porque son fuertes en potencia y en sabiduría. Los engañó a todos ellos. Era acabado en hermosura, el sello de la perfección. Para mí el sello, no sé si estaré equivocado en eso, esto no es doctrina, es algo que creo yo. Para mí el sello es la finalización de una creación. Por ejemplo, la mujer es el sello de la creación entre los hombres, porque fue lo último que Dios creó. Lo que parece que a mí me da el texto a entender es que Satanás fue lo último que creó, como diciendo, aquí va el sello de la perfección angelical, y lo esperó con tambores, con música, lo creó y le dio unas excelencias que no tenía ninguno. Pero qué sagacidad, qué predicación tenía, qué elocuencia para poder engañar la tercera parte de los ángeles, chismeando del carácter de Dios, torciendo la santidad divina y la justicia de Dios. Por eso Pablo, conociendo la astucia de esta serpiente y de este dragón, dice, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, si tú te das cuenta, no se va al engaño del cielo, se va al engaño de la tierra. Y ahora, claro, Pablo está usando un capítulo, el capítulo 3 de Génesis. Ahora dice, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Si tú te vienes conmigo a Génesis capítulo 3, así empieza la conversación de Satanás con la señora Eva. Date cuenta que Dios creó al hombre para tener comunión con él, para hablar con él, para que el hombre le adorase, para que viviese en su presencia. Pues atención lo que te voy a decir. La primera conversación que hay en la Biblia entre un hombre y un ser espiritual no es entre Dios y el ser humano, es entre Satanás y la mujer. ¿Y cómo empieza la conversación? Lo puedes leer en el capítulo 3. Dice la Biblia que la mujer, hablando con el diablo, así empieza. Es más, es que esto es tremendo, porque en el momento que empieza a hablar un ente espiritual en la Biblia, no es Dios. Es Dios hablando la creación y creando. Me refiero con el ser humano, es la serpiente. ¿Y cómo empieza la serpiente? La Biblia dice que empieza así: con que Dios os ha dicho. Dios mío de mi vida, date cuenta que está hablando de la palabra de Dios. Con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol. La conversación era teológica, tenía que ver con Dios. Ahora, para que Satanás hablase con Eva teológicamente, pues tuvo que hablar antes con ella, antes de que ella le hablase de teología. Porque para que ella le revelase lo que Dios le dijo, tuvo que tener una conversación precedente a esta, que el Espíritu Santo no quiso escribir, pero que el Espíritu Santo da a entender que habló. Porque ¿cómo Satanás le va a decir a Eva con que Dios te ha dicho, sin que Eva le hubiese dicho lo que Dios le había dicho? Quiere decir que hay una conversación previa a esta, que no conocemos. Pero me imagino que aquella serpiente tan astuta se le queda mirando a Eva y le dice, hola, buenos días, Eva. Dice, hola, buenos días, serpiente. Y empieza a hablar con ella. Al otro día se vuelve a acercar y habla con ella, pues no lo sé, de los árboles, de la luna, del sol, y se hace amigo de ella. Cuando se hace amigo de ella, ya ella le comenta el por qué no puede comer del árbol, porque Satanás se da cuenta que puede comer de todos, pero hay uno que no. Entonces seguro que Satanás le preguntaría, ¿por qué puedes comer de todos y de este no? No, porque Dios ha dicho. Y es ahí cuando empieza la conversación y le dice Satanás, con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol. ¿Tú crees que Eva le dijo a Satanás que Dios le había dicho que no comiesen de ningún árbol? No, Eva le dijo lo contrario. Eva le dijo que no comiesen, que comiesen de todos excepto de uno. Pero él, ¿qué es lo que hace? Primero hace una insinuación maliciosa. Conociendo bien el mandamiento, lo tuerce para sacar una conversación con ella. Y le dice, con que Dios te ha dicho que no comáis de ningún árbol. ¿Qué le estaba sugiriendo a Eva con eso? Le estaba diciendo, tu Dios no es bueno, Eva. El Dios que tú me dices que está contigo no puede ser bueno. Porque date cuenta, mira los árboles frutales que hay en el Edén y no te deja
deja comer de ninguno. Ella, como conoce la palabra de Dios, da un paso adelante y le dice: no, serpiente, estás totalmente errada y equivocada. Dios ha dicho lo contrario de lo que tú dices. ¿Y qué ha dicho el Señor? Dios ha dicho que podemos comer de todos, excepto de uno, del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque Dios ha dicho. La conversación giraba en torno a todo lo que Dios había dicho. Satanás decía: Dios ha dicho, y Eva decía: Dios ha dicho. La conversación era teológica y profunda, porque tenía que ver con la obediencia, el pecado y la salvación. No, porque Dios ha dicho que si comemos del árbol o lo tocamos, ahí ella añadió un poquito, si lo tocamos moriremos. Entonces la serpiente, que empezó sugiriendo que Dios no es bueno, ahora da un paso y le dice: no, Dios sabe que no moriréis. Ahí que le estaba diciendo: tu Dios es mentiroso, porque si al decirte que no comas de ningún árbol tú me dices que puedes comer de todo y yo te he sugerido que es malo, y tú me retractas a tu Dios diciendo que es bueno porque puedes comer de todos excepto de uno, pues ahora te diré que tu Dios es mentiroso. Y ella dice: ¿por qué es mentiroso? No, porque Dios sabe. La palabra saber significa: hay un secreto que Dios sabe que no te lo ha dicho. En otras palabras, el Dios que tú hablas y te relacionas con él te está guardando secretos. Si yo ahora mismito te digo: me he enterado de un hermano, ¿sabes lo que ha pasado? El oído te hace así, el oído. Claro, porque quieres saber lo que no sabes. Entonces le dice la serpiente: Dios sabe. Le estaba diciendo: tu Dios guarda secretos, no te ha dicho toda la verdad. ¿Y cuál es el secreto también guardado de Dios? Entonces ahora la serpiente procede a contarle el secreto que Dios le ha guardado. Le dice: Dios sabe que si comes del árbol serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Estaba diciendo: tu Dios es un acomplejado que no quiere competencias en su reino. Él llegó a ser quien es porque comió del árbol. Por eso todos los que pasan por aquí les dice: come de todos menos de este. El árbol tiene propiedades divinas y si tú comes el árbol serás como él, pero él no quiere competencias en su reino. Él quiere ser el magnate, el más grande, el dictador, el que dice lo que es lo bueno y lo que es lo malo. ¿Te das cuenta qué sagacidad? La serpiente estaba presentando un Dios falso. Por eso dice Pablo: temo que así como con su astucia la serpiente engañó a Eva, porque era un engaño, hermanos. Dios no había guardado secretos, había revelado todo. Había dicho: puedes comer de todos excepto de uno, porque si comes morirás. No es que no quisiese competencias en su reino. Mira si es tan humilde que una vez le abrió Dios los cielos a Isaías y vio las criaturas volando por encima de Dios. Dios no tiene competencias en su reino. El que sabe lo que es no necesita demostrarlo. Dios sabe lo grande que Él es en excelencia y en majestad, y no tiene competencias con nadie. Sus criaturas las ama con un amor incondicional. Gloria. Claro, pero conociendo Pablo esta serpiente, mira si la conocía el apóstol Pablo. Temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. ¿Y por qué dice los sentidos? Porque en el momento que Satanás empezó a hablar con Eva, ¿qué cautivó de Eva? El sentido del oído, porque Eva empezó a escuchar a la serpiente. ¿Y qué dice la Biblia? Que cuando le dijo que si come del árbol será como Dios, dice la Biblia, entonces Eva mirando el árbol, el sentido de la vista. Y ahora dice, fue y tomó de su fruto, el sentido del tacto. Dice, y lo comió, el sentido del gusto. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene otro predicando otro Jesús, eso es lo que hizo Satanás con Eva, le predicó un Dios falso. O si recibes otro espíritu, eso es lo que hizo la serpiente con Eva, recibiendo un espíritu que no era de Dios. O si aceptáis otro evangelio, eso es lo que hizo Eva, estaba aceptando una enseñanza que no era de Dios, la cautivó, la engañó, ella comió y dio a su marido. La respuesta de Eva, ¿dónde estaba? La respuesta de Eva estaba, número 1, en no escuchar a la serpiente. Número 2, si se pusiese a hablar con ella, defenderse con la palabra de Dios. Si Eva se hubiese parado firme y le hubiese dicho a la serpiente, Dios ha dicho que no comamos, y él dice, no, pero Dios sabe, no me importa lo que Dios sabe. Si Dios sabe algo que no me lo ha dicho, está bien que yo no lo sepa. Y si Dios me quiere revelar algo, está bien que Dios me revele, porque confío en la bondad y en la sabiduría de mi Dios. Pero el hecho de que tú me digas que Dios me tiene que enseñar algo que Dios no quiere enseñarme, es señal de que tú estás torcido y mi Dios está en su lugar, porque Él sabe lo que me tiene que enseñar. Pero Eva se dejó cautivar por lo novedoso, por lo que no había escuchado, se dejó engañar por la serpiente y comió, y sus sentidos fueron desviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cuál es el problema?
entre Eva y la iglesia del siglo XXI. La diferencia entre Eva y la iglesia del siglo XXI es que Eva tenía un mandamiento que se pudo defender con él como el escudo de la palabra de Dios y no hubiese caído. Nosotros ya no tenemos un mandamiento, tenemos 66 libros, la Biblia, la palabra de Dios. Tenemos mandamientos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Tenemos el Evangelio prescrito en el Antiguo y mostrado en el Nuevo. Tenemos los mandamientos de los apóstoles, la doctrina de la justificación por fe, la doctrina de la gracia, la doctrina de la oración, la doctrina de la Trinidad, la doctrina del arrebatamiento. Conocemos los mandamientos de Dios, y aunque tenemos más conocimiento que Eva, supuestamente porque tenemos la Biblia, el problema es que como no abrimos la Biblia para conocer al Dios mostrado allí, ¿qué es lo que nos pasa? Que a Satanás le es fácil falsificar un Dios en nuestra mente que no es el Dios verdadero, y le es fácil porque no conocemos al Dios de la Biblia. Tan importante es la Biblia para nosotros, es que Filadelfia quiere exaltar a la fuerza a la Biblia por encima de todo. No es que no queramos porque nos dé la gana, no es que queramos porque nos ha dado un capricho, no, es que es necesario. Porque, hermanos, ¿cómo voy a saber que Dios es amor si la Biblia no me lo dice? ¿Cómo voy a saber que Dios son tres en uno si la Biblia no me lo dice? ¿Cómo voy a saber que Dios es el creador del cielo y de la tierra si la Biblia no me lo dice? ¿Cómo voy a saber que Dios me amó y murió por mí si la Biblia no me lo dice? ¿Cómo voy a saber yo que el sacrificio de Cristo es propiciatorio y tiene la expiación para mis pecados y mi salvación si la Biblia no me lo dice? ¿Acaso Cristo es el único que ha muerto en la cruz? Con 12 años, cuando tenía 12 años, el emperador de Roma crucificó a 6.000 judíos. Antes que él ya habían muerto muchos. ¿Y qué diferencia hay entre su muerte y las muertes de todos los judíos muertos en una cruz? Porque el que moría, la Biblia dice que era el Hijo de Dios, que no moría por sus pecados sino por los nuestros, que estaba muriendo para perdonar nuestros pecados. Nosotros lo hemos visto, lo hemos soñado, lo hemos visto con nuestros ojos, no, lo hemos creído. ¿Y de dónde lo hemos creído? De este santo libro. Si no tuviésemos este libro no podríamos saber que la muerte de Cristo es expiatoria por nuestros pecados. ¿Por qué tenemos esperanza después de la muerte? Porque dijo Pablo, ausente del cuerpo, presente al Señor. Porque mientras nuestros seres queridos parten con el Señor, que nos parte el alma, pero en nuestras lágrimas está el mensaje de la esperanza. Porque dice Pablo, no quiero que lloréis como los que nos tienen esperanza. Porque si creemos que Él murió y resucitó, así Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Oh, yo conozco todo de Dios, porque Dios se ha revelado en su libro. Y no sé hablar de Dios si no es a través de su palabra. Y si no es a través de su palabra, seguramente me inventaré un Dios que no es el Dios de la Biblia. No disculpará Dios ese pecado, no disculpará Dios esa ignorancia, porque le ha tratado al Señor 1500 años y 40 autores para dejarnos su libro a fin de conocerlo. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios. Te adoramos, Espíritu Santo. ¿Y qué estamos haciendo con el libro? Algunos tienen tanto polvo en su Biblia que pueden escribir encima de ella condenación. Porque hace años que no la tocan. Cuando abres el libro con amor. Si tienes falta de perdón, no lo leas. Abrirás el libro, pero el libro no se abrirá a ti. Leerás la Biblia, pero no la Santa Biblia. Porque este libro, lejos de leerlo tú, te lee él a ti. Y si lo lees con humildad, su autor está dentro y fuera de ti para enseñarte lo que dice el libro. Yo duermo con la Biblia. ¿Tú amas la palabra? Amén. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Y tú me puedes decir, pero hermano Pedro, ¿tan importante es que conozca a Dios a través del libro? Sí. Porque si no lo conoces a través del libro, te inventarás tu propio Dios. Bueno. ¿Y sabes cómo será ese Dios? ¿Quieres que te lo diga? Exactamente como tú. Le gustará tus gustos. Aborrecerá lo que tú aborreces. Le encantará tu cultura.
¿Qué te piensas que nuestros ancianos están diciendo que leamos este libro porque quieren ellos? Es porque quiere Dios. Amén. Qué bueno. Gloria a Dios. Claro, y si no conozco a Dios a través de la Biblia, me inventaré un propio Dios. Ese Dios será igual que Pedro Losada. Le encantará lo que a mí me gusta, lo que yo aborrezco, lo aborrecerá. Las cosas que yo caigo, pero que no las veo malas, yo diré, Dios me entiende. No, es que me entiendo yo. Es que lejos de ser yo imagen de Dios, Dios será imagen mía. Gloria a Dios. Y mientras la serpiente te dirá, ves al culto, que tus sentidos están extraviados. Pero ¿sabes qué vamos a hacer los hombres de la zona de Valladolid junto conmigo? Gloria a Dios. A partir de ahora, todos los días, vamos a abrir el libro. Léete alguna porción de la palabra del Señor y algún libro de la palabra del Señor. Empieza a leer el libro de Dios para conocer a Dios. Aleluya. Qué bien, aleluya, bendito Señor. Entonces, número 1, Satanás tuerce la imagen de Dios en la iglesia por medio de filosofías que no son de Dios al no conocer el libro. Número 2, Satanás hace que apartes tu mirada del Señor cuando vienen circunstancias que parece que no tienen posibilidad de cambio. Si conoces al Dios de la Biblia, sabes que Él puede tratarte a través de ellas, que Él las puede usar para purificarte, que Él las puede usar para llevarte, o que Él las puede quitar, porque poder para ello tiene mucho más. Mira, resulta que estaba Moisés en el desierto y le dice el pueblo, mira, Señor, tenemos ganas de carne. Moisés, no sé por qué, no me digas el por qué, hermanos, se asusta. Es que esto es tremendo, ¿eh? Pablo tiene miedo y aquí Moisés se asusta cuando vemos que no se asusta en ningún lado, pero aquí se asusta. Porque le piden carne, cuando había visto él al Señor dar el agua y dar el pan a las 5 de la mañana, excepto los sábados, todos los días. Y ahora de pronto se asusta. Y cuando se asusta va donde el Señor y le dice, Señor, sí, tenemos un problema tremendo. Dice Dios, ¿y qué ha pasado, Moisés? Dice, ¿sabes qué? No te lo vas a creer. El pueblo quiere carne. Dice Dios, ¿ese es el problema? Dice, sí. Dice, mañana le doy carne a mi pueblo. Claro, 2 millones de personas, no hay carnicerías, ¿de dónde van a sacar carne? Entonces dice la Biblia, y mirando Moisés al pueblo, apartó la mirada, ¿te das cuenta? Mirando Moisés al pueblo, volvió a mirar al Señor y fue un matemático. Hermanos, ¿qué matemáticas tan deprisa hizo? Dice la Biblia que mirando al Señor le dijo, Señor, ni con 200 millones de carneros bastaría para dar de comer a este pueblo. ¿Qué matemático fue? Miró el pueblo y sabía los millones de carneros que se necesitaban para dar de comer al pueblo. Señor, ni con 200 millones de carneros bastaría para dar de comer al pueblo. Y dice la Biblia que el Señor sacó su brazo, se le quedó mirando y le dijo, Moisés, se ha cortado mi brazo para no salvar. Él le dice, no, Señor. Y le dijo el Señor, verás si mañana se cumple mi palabra o no. Le dejó Dios ahí al otro día por la mañana, sopló Dios en el mal muerto y empezó a crear codornices recién creadas. Por la mañana temprano las codornices empezaron a volar. 1, 2, 100, 200, 300, 1 millón, 2 millones. Y según iban volando en el cielo, el Señor las iba matando. ¡Pum! 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 E iban cayendo la carne en el campamento de Israel en el desierto. Empezaron a salir de sus tiendas y se vieron rodeados de codornices que estaban muertas en el suelo. Y cuando Moisés salió y vio la carne, se le reveló un pensamiento del interior de Dios. Dios dijo dentro de sí, según mataban a las codornices, daré a este pueblo carne tanto hasta que se le salga por las narices. 1 mes entero el pueblo comió. ¿Qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que cuando había un problema que parecía que no tenía posibilidad de cambio, Moisés apartó la mirada y dudó del Señor. Afrentó al Señor de tal manera que el Señor le enseñó que para él no había imposible nada. Él había visto al Señor matar una de las primeras civilizaciones del mundo con una cachava vieja, un par de bichos. Había visto como el Señor había abierto el mar rojo, que esto ya lo he dicho algunas veces. Dice el Salmo, partiste el mar en sus partes. Eso da a entender que si había 12 tribus, lo
partió en 12, pero si no quieres aceptar esto y estás en todo tu derecho, te voy a decir lógicamente lo que ocurrió estadísticamente comprobado. Para que un pueblo de 2 millones de personas pasen en 8 horas de una orilla a otra, el mar se tuvo que abrir 5 kilómetros y pasar de 5.000 en 5.000. Por eso hay un salmo que dice: que vistes en Dios, oh mar, que le viste y saliste corriendo. El mar no se dividió, vio a Dios enfadado y dijo: que se salve quien pueda, unos para un sitio y otros para otro. Oh Dios mío de mi vida, había visto la grandeza y la gloria de Dios, había visto las espaldas del Señor. Le dijo: déjame conocerte. Le dijo Dios: no me puede ver la gente y morir, pero te voy a enseñar mis espaldas. Y según le guarda en la peña es Cristo, porque allí se puede ver a Dios. En Cristo se puede ver la gloria de Dios. Fuera de Cristo no se puede ver nada. Le pone en la peña porque, como he dicho esta tarde, todo de Moisés era simbólico hacia Cristo. El pan, el maná era simbólico. ¿Por qué? Porque el maná se podía comer el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, 2 manás para cada uno. ¿Por qué? Porque se comía uno el viernes y otro para el sábado, porque el sábado no te podías levantar a coger maná. ¿Qué pasaba si cogías 2 panes el lunes para el martes? Que el primero te lo comías y el segundo entraba en putrefacción. ¿Y qué es lo que entra en putrefacción y cría gusanos? Un cuerpo que ha fallecido. Pero el Señor el sábado lo guardaba. Por eso Cristo muere el viernes, es sepultado el sábado, y dice el salmista: no dejarás que tu santo vea corrupción. Era el cuerpo de Cristo que iba a dar de comer a la humanidad. Sí, hermanos, y que tipificaba también la roca que Moisés golpeó. Dice 1 Corintios 10, esa roca era Cristo, y el agua que salió era el Espíritu Santo, un solo Espíritu. Fuimos todos bautizados. Él había visto los símbolos del Evangelio en miniatura. Y de pronto ante esta situación duda. Pero te voy a hablar de otro profeta. Este es mejor que él, de Jesús de Nazaret. También está en un desierto. Hay 5.000 hombres, sin contar mujeres, niños ni candidatos. No, eso no. Es que hace poco me dijeron esto y perdonadme, lo he tenido que... Sin contar mujeres ni niños. Ahora, tú sabes bien como yo que en todos los sitios siempre hay más mujeres que hombres. No me digas el por qué. Vas a una boda, hay más mujeres. Vas a un culto, hay más mujeres. Vas a una reunión, más mujeres. Una convención, más mujeres. Un pedido, más mujeres. Siempre hay más mujeres. Si había 5.000 hombres, sin contar mujeres ni niños, ¿cuántas personas habría? Como 15.000 personas. Ha predicado Cristo durante 3 días. Ha sanado a los enfermos, ha echado demonios, les ha predicado el Evangelio del Reino. Y cuando ya ha terminado, Jesús se le queda mirando y le dice a los apóstoles: venid, chavales. Dice: ¿qué pasa, maestro? Dice: tengo un poquito pena de la gente. Dice: ¿por qué? Porque han estado aquí 3 días escuchándome. Y claro, 3 días escuchándome, si ahora se van y no han comido nada en el camino, se me puede marear alguno. Y no quiero que después de una campaña mía se desmaye ninguno en el camino. Y dicen ellos: ¿y qué quieres hacer, maestro? Dice: pues les quiero dar de comer. Entonces ellos se quedan mirando y dicen: ¿de dónde vamos a sacar comida? Y ya empiezan a dudar. Circunstancias que parece que no tienen posibilidad de cambio. Empiezan a mirar a la multitud, hermanos, y de pronto allí estaba Andrés, otro matemático de Dios como Moisés. Se le queda mirando y mirando a la multitud le dice al Señor: mira, Señor, ni con 200 denarios bastaría para dar de comer a esta multitud. Un denario era el salario del trabajador de un día. 200 denarios es el trabajo de 7 meses. Si Moisés hizo la matemática de un segundo de 200 millones de carneros para dar más de 2 millones de personas, entre 15.000 personas hizo matemáticamente la cuenta y dijo: ni 7 meses de trabajo bastaría para dar de comer a este pueblo. Si tú te das cuenta, es muy parecido, porque Moisés dijo: ni con 200 millones de carneros. ¿Y qué dijo Andrés? Ni con 200 denarios bastaría para dar de comer a esta gente. ¿Te das cuenta cómo todo parecía igual? Un desierto, un pueblo que tiene hambre, no hay de dónde sacar el pan, miran al pueblo, no hay posibilidad de cambio, hacen matemáticas, las matemáticas no llegan, todo es fracaso. Y de pronto, hermanos, allí hay un jovencito que durante los 3 días de campaña, pues seguramente que su madre le preparó la merienda, pero no quiso sacar para compartir la merienda. Pero llegó el momento de sacar la cesta y allí tenía su merienda. Escuchando la conversación, le dijo a uno de
los discípulos, creo que también fue Andrés, que le dijo, ven Señor, ven, mira, mi madre me preparó esta merienda y no la he sacado en los 3 días. La tengo aquí porque he escuchado que el maestro quiere dar de comer a la gente y ustedes están diciendo que aquí no hay quien coma. Yo tengo poquito, toma, dáselo al maestro, si él puede hacer algo. Entonces va Andrés con la merienda del muchacho, le dice, mira maestro, hay un muchacho que quiere dar aquí su merienda, sería para él porque es poquito, pero bueno, te la quiere dar a ti, si tú puedes hacer algo, según se la da, la coge el Señor y mira cómo le tira la palabra. Dice Andrés, pero ¿qué es esto para tantos? ¿Te das cuenta ahí, sembrándole la duda? Una pequeña merienda de un joven entre 15.000 personas. Pero la diferencia entre Andrés mirando el pueblo y mirando las circunstancias y mirando las matemáticas, y la diferencia entre Moisés, que miró el pueblo y vio las circunstancias y fue un matemático con Dios, la Escritura dice categóricamente, entonces Jesús, tomando la merienda del muchacho, puesto los ojos en el cielo, dio gracias a Dios. Esa era la diferencia, que entre Moisés y Andrés miraron al pueblo y dijeron, estamos hundidos. Jesús tenía el mismo problema, pero miró al cielo, miró a Dios su Padre, porque él sabía, hermanos, que la provisión de Dios es más grande que cualquier necesidad en esta tierra. Sabía que Dios podía hacer algo por su pueblo, y dice la Biblia que mirando al cielo dio gracias, y cuando dio gracias le dijo, toma la merienda del muchacho, que se sienten en 100 y en 50 y dar de comer. ¿Cuántos peces había? Había 2 peces y 5 panes. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que me imagino Andrés, el que había dudado, que coge la cesta y le dice a una familia, ¿quieres un pescado? Dice sí. Toma. ¿Y quieres otro tú? Sí, toma. Solamente queda pan. ¿Quieres tú un poquito de pan? Sí. ¿Y tú? También. Otra familia. ¿Y tú también? Sí. ¿Y tú? También. Solamente queda uno. ¿Tú quieres? Sí. Pero una familia de allí levanta la mano y dice, yo quiero. Y ahora el maestro le ha dicho, dale de comer. Ya no queda nada en la cesta, pero el maestro ha dicho, dale de comer. Es entonces cuando ya no hace matemáticas. Se va con la cesta y se acerca y mete la mano. Un pescado. Se asombra. Toma. Y mete la mano, un pan, se asombra, toma. ¿Y cuántos sois? Somos 4. Pues toma 4 panes y toma 4 pescados. ¿Y tú? ¿Cuántos sois? Somos 5. Y empieza a sacar. Y la cesta se empieza a llenar. Y la cesta de Pedro se llena. Y la cesta del otro también. Y empiezan los apóstoles a repartirse entre la multitud. Y una familia dice, aquí tenemos hambre. Y el otro, aquí también. Y el otro, que estamos aquí. Jacobo se va a la derecha. Andrés se va a la izquierda. Andrés se va adelante. Allí está Simón Pedro, que se va para atrás. Judas Iscariote no robaba pescados. En ese momento estaba alucinado también repartiendo los pescados y los panes. Y empezaron todos a comer. Empezaron todos a disfrutar. Mientras el Señor miraba a la multitud. Oh, seguramente pensando, si supieses mirar a Dios cuando el problema viene de frente. Si supieses mirar al cielo y saber que es más grande su provisión que cualquier necesidad de la tierra, no dudaríais jamás de las promesas del Dios de la Escritura. Y empezaron todos a comer, y dice la Biblia que se saciaron. Porque hermanos, uno puede comer y saciarse, pero si le queda un pelín más, hay un cachico de aquí que dice, me gustaría llenar este cacho, y dice, ¿hay más? Dice, no. ¿Qué ha pasado, A mí me ha pasado. Que he estado en sitios, digo, de verdad que me comía otro cocido. Pero ya saciarte es mucho, Pero no dice eso la Biblia. Dice, y comieron todos y se saciaron. Decía Pedro, ¿queréis más? No, que hay más, que no queremos, Pedro. Decía Andrés, ¿queréis más? Hay más pescado y peces aquí. No, de verdad que no. Estamos hinchados, no queremos más. Pero no solo se saciaron, dice la Biblia, y sobró. ¡Santo! Y cuando terminaron todos, dijo el Señor, recoger los pedazos. Tú verás, si el milagro era la multiplicación, ¿qué necesidad había de recoger lo que estaba en el suelo? Es que Dios hace milagros, no filigranas. No te va a dar lo que no sabes valorar. Muy bien. Hay que valorar lo que el Señor hace. Por eso ya está tirado por el suelo, pero recoger los pedazos. ¿Y qué cosas de la vida, digo yo, qué providencia divina? ¿Sabes cuánto sobró? Dice 12 cestas y dice el texto, llenas. No a medias, no, llenas.
¿Y por qué 12? Porque fueron los únicos que dudaron, el pueblo no dudó. Ahora me imagino a Cristo diciendo: toma, Andrés, para que cuando dudes del Señor. Pedro, jamás te os ocurra dudar del Señor. Jacobo, no dudes del Señor. Judas, si puedes quitarte de robar, quítate y no dudes del Señor, porque la provisión de Dios es más grande que cualquier necesidad. Hermanos, en ese momento dice la Biblia que Cristo despidió a la multitud. Cuando yo leí esto de pequeño, dije: Dios mío de mi vida, 15.000 personas y los despide con amabilidad. ¿Sabes lo que es despedir a 15.000 personas? Los despide, y ahora dice la Biblia, sus discípulos les hizo entrar en la barca. Me fui al griego, ¿qué significaba entrar en la barca? Y ya ni me acuerdo ni la palabra, porque yo no sé hablar español como para hablar en griego. Pero sí es verdad que recuerdo que decía el Señor que la palabra en griego significaba que les obligó a entrar en la barca. Les obligó. ¿Por qué? Era fácil. Tú ves el capítulo y solamente había una barca. Y ahora, si los obliga a entrar, claro, Cristo se queda en el otro lado. Por eso los discípulos le decían: no, Señor, ¿cómo te vas a quedar aquí solo si solamente hay una barca? Y Él les dijo: meteros dentro. Que no, Señor, que nos quedamos aquí contigo, que va a venir la noche y hay merodeadores y da miedo, que te he dicho que entréis dentro. Les obligó. ¿Y por qué les obligó? Dice la Biblia: y yéndose los discípulos, se quedó solo esa noche con su padre. Estaba deseando despedir a la multitud y obligar a sus discípulos para quedarse solo con su padre, porque Él sabía que del cielo había venido la provisión para toda la multitud hambrienta en aquel lugar. Y se pone a dar gracias y a buscar al Señor, y de pronto el Espíritu Santo le da una visión. Se han pasado muchas horas orando, porque los despidió como a las 9, a las 10 de la noche, y a las 6 de la mañana los discípulos remando, se levantan las olas y un viento tremendo, y los discípulos muertos de miedo, que eran monstruos con la barca, pero la tempestad era demasiado grande. Hay habilidades humanas que no pueden superar algunas situaciones. Esta era una de ellas. Se levantan las olas, empiezan a tener miedo, y que ve Jesús por el Espíritu Santo, ve una visión, dice la Biblia. Y viéndoles remar con gran fatiga, los ve remar en aquella visión según está orando. Me imagino esto yo: Señor, muchas gracias por la oración. Ahora toca salvar a los niños. Baja el Señor el monte y el mar está enfrente de él. Ya no hay más barca, la barca se la llevaron ellos. Pero de pronto el Señor se acerca a la orilla. Yo sé que todos los que estamos aquí hemos estado en la playa alguna vez. Te has acercado a la orilla, ¿verdad? ¿Qué han hecho los pies? Se han ocultado debajo de la arena, porque el agua es líquida, no es sólida. Pero hermanos, Cristo, cuando empieza a andar en la orilla, hace así, pisa y ve que puede pisar el agua. Se ha convertido en sólida, ha pasado de líquida a sólida, y ahora ve que puede andar. Sabe que Dios le concede el poder de andar sobre las aguas, y pega otro paso y empieza a andar, y pega otro y empieza a andar, y pega otro y empieza a andar. Cuánta confianza no tenía en Dios andando por las aguas, que dice el evangelista que Jesús pensaba pasarles. Mientras ellos remaban con gran fatiga, la intención de Jesús era pasarles a ellos, como diciendo: mientras vosotros os tenéis miedo, yo estoy andando por las aguas. Ese era el secreto. Dice que pensaba pasarles, pero en ese momento, según Él viene por las olas andando, no sé si en ese momento bajo la gloria de Dios Él brillaba, no lo sé. Lo que yo sí sé es que los discípulos ven que alguien viene a las 6 de la mañana andando por las aguas, y de pronto se apiñan entre ellos, se abrazan y empiezan a creer lo que los judíos no creen. Se vuelven como paganos, empiezan a creer en fantasmas. ¡Ay, qué miedo! ¡Un fantasma! Y empiezan a agarrarse. Pero de pronto el Señor, cuando ven que están torciendo las creencias, se para, levanta su mano derecha y dice: no temáis, yo soy. Esas palabras van por el viento y se meten en los oídos de los apóstoles. Cuando Pedro escucha: yo soy, el muerto de miedo dice: Jesús, si tú eres, mándame que yo vaya. Jesús parado en medio del mar y las olas y el viento le dice: Pedro, Simón, ven. En el momento que le dice ven, Él se quiere quitar de los discípulos. Me imagino que ellos no quieren. Párate, que es un fantasma, te vas a ahogar y te va a ahogar Él en el mar. No salgas de aquí. Pero Él dice: dejarme, que si es Él seguro me salvará. Y saca una pierna, y cuando saca la pierna, golpea el agua, ¡pah! Y la pierna se para, y dice él: Dios mío. Se queda mirando para atrás, dice: la pierna está tocando el agua y no se ha hundido el pie. Seguramente que es el dejarme.
duerme, saca la otra pierna y empieza a andar mirando al maestro, sobre donde nadie puede andar, sobre las aguas. Empieza a andar un paso, 2 pasos, 3 pasos, 4. Gloria a Dios. Pero de pronto se para. Como muchas veces tú te has parado en tu vida cristiana. Y yo también. Y cómo cuesta luego rehacerse. Se para. Y ahora dice la Biblia, y viendo Pedro el fuerte viento. El viento no se ve, se siente. Es que cuando quitas la mirada del Señor, alucinas. Qué bonito. Qué bueno. Y ahora sabes qué dice la Biblia. Esto es tremendo, de verdad. Dice, entonces Pedro comenzó a hundirse. La palabra comenzar significa un principio hacia un fin. No se cayó de sopetón, no quitó la mirada y hizo ¡pum! Y el mar lo tragó, sino que empezó a hundirse poco a poco. El agua subía por los tobillos, luego las rodillas, luego los muslos, la cadera, el pecho, los hombros, y Satanás al lado de él diciendo, andaste por un tiempo mientras le mirabas, pero ahora te estás hundiendo. Eres el gran apóstol, pero te estás hundiendo. Tienes los títulos más grandes, pero te estás hundiendo poco a poco. No es lo mismo una caída de sopetón que una caída poco a poco. Porque una caída de sopetón, que ha llegado el niño y ha aceptado a Cristo, y ha nacido de nuevo, y se ha bautizado, tiene una ilusión con el Señor. Lleva 7 meses que no hay quien la aguante, y ha llegado diciembre, y sus primos le han dado de beber, y el niño, pues bueno, ha bebido 4 copas. Ay, qué pena, el niño ha caído, pero se ha pasado esa fiesta, ha venido al culto, ha levantado la mano, le ha pedido perdón al Señor. El Señor, claro que le ha perdonado, lo ha levantado de nuevo, ha restaurado su altar, lo ha limpiado como el hijo pródigo y ha hecho fiesta en su bienvenida. Pero qué desastre cuando todavía te mantienes en el tipo, y te mantienes en tu lugar, y te mantienes en la iglesia, y no se entera nadie, pero tú sabes que por dentro estás cayendo poco a poco. Qué peligro es permanecer en el lugar eclesiástico mientras te estás moviendo en el reino de Dios. Qué peligro es caer mientras estás predicando. Qué peligro es caer mientras estás cantando. Qué peligro es caer mientras te tomas el pacto y parece que no pasa nada. Oh, cuánto disfruta Satanás esas caídas. Las caídas de repente las tiene él por experiencia, que Dios los levanta, pero las caídas de poco a poco se la goza y disfruta, viendo cómo se mantiene la religiosidad pero se pierde la comunión, viendo cómo se mantiene el nombre de cristiano pero se pierde la esencia por dentro y el corazón, y se empieza a encallar la conciencia, y lo que antes te acusaba ahora te agrada, y la conciencia te acusaba y te gritaba y ahora estás callado. Y ahí estaba el gran apóstol hundiéndose poco a poco, mientras el Señor todavía le miraba, y él había apartado mirada de Cristo y se estaba hundiendo poco a poco. Y dice la Biblia que cuando ya estaba a punto de meter la cabeza dentro del agua, estaba el agua por aquí casi entrando por la boca, de pronto dice la Biblia que tomó una gran decisión por el Espíritu. Dice, entonces Jesús, mirando de nuevo, entonces Pedro, mirando de nuevo a Jesús, le dijo, Señor, ayúdame que me muero. ¡Santos! Dice la Biblia, entonces Jesús se acercó a él. Dios mío de mi vida. Se acercó a él y lo levantó. No, porque lo normal era extenderle la mano y salvarlo, que estaba a punto de ahogarse, ¿no? Se acercó a él, puso su cara enfrente de la suya y le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Me estoy muriendo, Yo creo que no es momento de regañarme, porque si tardas un poco más el mal me traga. Mira, Jesús, no creo que haya habido mucha gente que ha andado por las aguas, He pegado 4 o 5 pasos. ¿Por qué me regañas ahora? Te regaño porque si estás conmigo
No tienes por qué hundirte. Mientras me mires a mí. Qué bien, qué bueno. Andes por donde andes. Pase lo que pase. Ocurra lo que ocurra. Si tus ojos están en mí, no hay nada que yo no pueda hacer a favor de tu vida espiritual y levantarla para la gloria de mi nombre. Y ahora dice la Biblia que Jesús, después de regañarle, le extendió la mano. Ay, Dios mío, esto ya, cuando yo me imagino esto, me da ganas de llorar. Porque está la mano seca de Cristo y la mano mojada del apóstol. La mano del débil pecador incrédulo y la mano del santo poderoso. Y le da la mano y se une la fuerza y la debilidad. Jamás se levantó por su fuerza, sino por la fuerza de Cristo. Su habilidad no le sirvió, pero la habilidad de Cristo le sobraba. Entonces le tomó de la mano y mientras la caída fue poco a poco, el levantamiento fue rápido. Le cogió de la mano y lo extendió y lo sacó del agua. Y cuando le saca del agua, en el aire le suelta. Y dice, él me caeré de nuevo. ¡Pum! Y cae de nuevo en las aguas. Y ahora dice la Biblia, y ambos volvieron a la barca. No lo cogió Cristo en los brazos para llevarle. Ahora le dijo, vuelve a andar de nuevo donde te has caído. Y vuelve a la barca de donde saliste. Porque tu caída no es el fin. Es la oportunidad de levantarte con más inteligencia. Ya no dudes más del Maestro. Aleluya. Aleluya. Está el Señor aquí. Gloria a Dios. ¿Puedo seguir un poquito más? Bien. Entonces, número 1, Satanás usa teología falsa, si no conocemos la verdadera, para presentarnos un Dios falso. Pero si conocemos la Biblia, conoceremos al verdadero. Número 2, Satanás pone duda en circunstancias que parece que no tienen posibilidad de cambio, pero no nos podrá hacer apartar la mirada si conocemos las promesas del Dios de la Biblia. Y número 3, Satanás te hace apartar la mirada a través de la tentación. Mirad, hermanos, los que me suelen escuchar por YouTube saben que yo no complico la palabra. No la complico. Es lo más sencillo del mundo. ¿No sabes por qué lo hago? Porque si yo la complicase para que ustedes dijesen lo que dice este chico, sería colaborador de Satanás. Satanás me abrazaría en el púlpito y dijese, tú sigue hablando así, que eres un fiera, hijo. Porque la Biblia dice que el que fue sembrado junto al camino fue el que oyó pero no entendió y Satanás arrebató la semilla. ¿Por qué Satanás arrebató la semilla? Porque no entendió. Claro, que haya un pueblo ignorante que no entienda tiene un paso, pero que el predicador se haga difícil y que el pueblo no entienda. Estás colaborando con Satanás. Por eso Jesús predicaba sencillo. Porque él no colaboraba con Satanás, él era el colaborador de Dios. Ahora bien, ¿por qué Satanás usa la tentación para apartar tu mirada? ¿Por qué te he dicho esto? Por esto. Porque te voy a dar una definición de la tentación que no te se va a olvidar en la vida. ¿Qué es la tentación? La tentación es lo que te gusta a ti, pero no le gusta a Dios para ti. Eso es la tentación. ¿Te gusta la mujer de tu prójimo? A Dios no le gusta para ti. Gloria a Dios. ¿Te gusta criticar a tu prójimo? A Dios no le gusta para ti. ¿Te gusta envidiar a tu prójimo? La envidia más sutil, ponzoña, secreta, peste oculta, tramadora de engaño, madre de hipocresía, origen de las polillas y gusano destruidor de la santidad. A Dios no le gusta para ti. Por eso dice la Biblia que en los días en que los reyes salen a la guerra, David se quedó en palacio y empezó a pasear por la terraza. Hay un libro que se llama el Midrash
que no es un libro inspirado, pero tiene algunas historias bonitas. Yo no sé si esta era verdad o mentira, pero me gustó. Dice este libro que paseando David por la terraza tocante a esta ocasión, dice que cogió la onda con la que mató a Goliat. Tremendo, la comparación. Cogió la onda con la que mató al gigante y vio un pájaro ahí que estaba revoloteando. Dice, voy a matar al pájaro. Cogió una piedra que había en la terraza, ¡buah!, tiró, y dice el Midrash que falló. Golpeó un árbol y golpeó la piedra sobre un cristal. Se rompió el cristal y detrás se estaba bañando una mujer. Y dice la Biblia que los pasos que dio fueron estos: la miró, la codició y la tomó. Claro, era el rey, la miró duchándose, el cuerpo de ella precioso. Claro, su corazón le gustó, pero Dios no quería Betsabé para David, porque Betsabé era de Urías. Y dice él, ay, me ha gustado. Y ahora le dice a un criado, ves a llamar a esa mujer. Va, sí, te llama el rey. Y ella, que no era buena. Entonces ella dijo, vale, pues vamos donde el rey. Y se fue donde el rey. ¿Y qué hizo aquella noche con el rey? Pues hizo no cosas reales, hizo cosas malas. Y estando con el rey dejó su semilla. Y cuando dejó la semilla, pasó un mes y 2 meses y ella vio que la barriga le crecía. Le envió el mensaje por medio del criado y le dijo, dile al rey que me he quedado embarazada. Cuando se entera el rey, dice, se ha quedado embarazada. Todavía no se ha creado esto del test. No, vale, voy a llamar a Urías. Joab, dile que venga Urías. Y viene Urías. Y se sienta con él a la mesa. Le dice, Urías, ¿cómo va la guerra? Dice, bien, rey. Y Dios nos está dando la victoria. Nos está dando la victoria. Ah, come, bebe, bebe. ¿Y qué está pasando más? Dice, pues bien, está el Señor ahí con nosotros. Ah, ve, sigue bebiendo. ¿Y cuántos habéis matado? Pues mira, yo he matado 1, rey, porque yo soy un hombre de retaguardia. Yo no soy fuerte, yo soy de retaguardia. Pero Joab está matando a todo lo que se le viene de frente. Qué valiente es Joab. Sí, así sigue bebiendo. Y lo emborrachó. Y cuando lo emborrachó, ya estaba el borracho. Y le dice, mira, ya que has venido, vete tú y acuéstate con tu mujer. Quería engañarlo. Acuéstate. Estaba borracho, hermanos. Se sentó en la mesa de palacio y dice, yo no me voy con mi mujer. No. Allí están mis amigos peleando. Que no. Le dice por la mañana, rey, que el borracho no se ha ido, que está todavía ahí en el palacio. ¿Qué dices? Y baja de nuevo y al otro día dice, ven, sube, ¿por qué no te has ido? No, rey, yo no me voy. Bueno, pues mira, sigue bebiendo, vamos a hablar. Y le emborracha de nuevo. Le dice, venga, vete con tu mujer. ¿Sabes dónde se queda? Se queda otra vez en la puerta de palacio. Dice David, que con este no hay quien le tuerza. Y ahora le vuelve a llamar y le dice, pero ¿cuál es la razón por la que no vas tú donde tu mujer? Dice, ¿cómo voy a ir yo cuando el arca del Señor está allí y los siervos del Señor están luchando las batallas del Señor? ¿Te das cuenta? No querían ir donde su mujer porque estaban peleando. Todo lo contrario que hizo el rey. ¿Y qué es lo que hizo? Le dijo, mira, toma. Hizo una carta y dijo, poner a Joab en lo más recio de la batalla. Él no era un hombre de ponerse adelante, era un hombre de ponerse atrás. Era un escudero, no era un guerrero fuerte. Hermanos, le puso Joab, él porque leyó la carta y le puso adelante. La primera flecha le traspasó el corazón. Cuando se entera que ha muerto, se entera que los israelitas están perdiendo. Y le dice Joab a un criado, mira, ves donde el rey y dile esto: estamos perdiendo la batalla. Si se enfada contra ti, porque en verdad era contra él, dile, y Urías ha muerto. Ya sabía Joab que había algo. Cuando va el criado le dice, rey, estamos perdiendo la batalla. Dice, ya os he dicho que no os acerquéis al muro. Dice, y Urías ha muerto. Dice, bueno, pues seguir luchando. Se entera Betsabé, hermanos, se viste de luto. Nadie lo ha visto, pero Dios lo sabe. El problema de Israel es que hay un rey que ha visto lo que Dios no quiere que vea, ha codiciado lo que Dios no quiere que codicie y ha tomado lo que Dios no quiere que tome. Ha matado al inocente y ahora tenemos a un rey en pecado y a Betsabé vestido de luto por Urías por fuera y embarazada de David por dentro. Oh, los ojos del Señor mirando toda esa desgracia, porque la tentación es tomar lo que Dios no quiere que tomes, pero eso amargará tu vida. Ahora, si para el conocimiento falso de Dios la solución es el conocimiento verdadero, ¿dónde está el conocimiento verdadero? En la Biblia. Si para las circunstancias que parece que no tiene posibilidad de cambio,
está la fe en el Dios y en las promesas del Dios de la palabra, ¿dónde están las promesas? En la palabra. ¿Y para la tentación cuál es la solución? La palabra te enseña la solución para la tentación. Jesús dijo, orad para que no entréis en tentación. Si tú te das cuenta, Jesús dice, orad para que no entréis. Si te das cuenta, parece que está diciendo que la tentación es una puerta. ¿Por qué hemos entrado en local? Porque hay una puerta para entrar. Orad para que no entréis. ¿Y por qué Jesús sabe que el que ora no entra? Porque mientras la tentación es una puerta abierta a tus deseos, la oración es una puerta cerrada. Jesús dice, mas tú cuando ores, ora a tu Padre que está en lo secreto, cerrada tu puerta, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Escucha esto, el que tiene la puerta cerrada de la oración no entra por la puerta abierta de la tentación, porque está en comunión con su Padre Celestial. Para un Dios falso está el verdadero, la solución en la palabra. Para situaciones que parecen que no tienen posibilidad de cambio, están las promesas del Dios de la palabra. Y para las tentaciones del mundo está la oración al Dios de la palabra, que te guarda de toda tentación y te protege de caer en pecado. Bueno, termino con esto, ¿vale? ¿Sabes que Cristo sufrió esto? Sufrió lo de Eva, pero lo venció. Dice la Biblia que el Espíritu le llevó al desierto y cuando tuvo hambre después de 40 días sin comer, se aparece Satanás. Se le queda mirando y le dice, Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué le dice si tú eres el Hijo de Dios? Porque 40 días atrás Dios había dicho en el bautismo, este es mi Hijo. ¿Qué es lo que está atacando Satanás? La declaración divina. Lo mismo que hizo con Eva, con que Dios os ha dicho. Y la tentación era acerca de la comida. Con Jesucristo pasó igual, con que Dios os ha dicho, Dios ha dicho que eres su hijo y tienes hambre. Pues no tiene el poder el Señor de bendecirte en medio del desierto y saciar tu hambre en medio de él. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cuál es la diferencia entre Eva y Cristo? Es que Cristo le escuchó, pero le respondió no como Eva, porque Eva le escuchó y lo que hizo es coger sus sentidos. Pero Cristo, ¿qué es lo que hizo? Le miró y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. ¿Qué es lo que estaba diciendo Cristo? Estaba diciendo, mira, Satanás, tengo hambre. Es verdad que tengo hambre, pero no he escuchado a mi Padre decir que todavía puedo terminar el ayuno. No he escuchado que puedo comer nada. Yo no como de lo que como por la boca, sino de lo que como por el oído. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sacó Deuteronomio capítulo 8. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás se da cuenta que ante el caso de Eva le venció porque Eva no usó el mandamiento, pero Cristo estaba usando la palabra. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Le sube al pináculo del templo y cuando le sube, le acerca al pináculo y le dice, échate abajo. Y ahora si tú mencionas la palabra, y yo también, Salmo 91, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, que tu pie no tropiece en piedra. Jesús se le quedó mirando y le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué le dijo eso? Porque el Salmo dice, el Señor a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, para que tu pie no tropiece en piedra. Hay dos promesas y un mandamiento. La primera es, el Señor mandará ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Pero entre las dos promesas en el medio es que te guarden en todos tus caminos. Si te sales de su camino, no hay promesa que se cumpla, pero si sigas en su camino, Él guardará a sus ángeles. ¿Qué es lo que hizo Satanás? Darle la promesa sin el mandamiento. Pero Cristo le dijo, no tengo que probar que Dios está conmigo tirándome del pináculo o subiéndome a un árbol. No tentarás al Señor tu Dios. ¡Gloria! Y el enemigo dice, este es más fuerte. Y ya la tercera vez, no sé cómo hizo esto, hermanos, no lo sé, pero dice la Biblia que le enseñó todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Hermanos, que el mundo es muy bonito,
Mirad, os voy a contar una cosa que me pasó en Miami. Me montan los hermanos a un barco en un lago. Y iba con mi hermano Ladán, el gordito, ¿lo conocéis? Pues el gordito tiene humor negro, se dice. Así, él no se ríe, pero te hace reír un montón. Íbamos los dos en el lago y había una señora que explicaba todo. Porque a ambos lados no eran chalés, eran mansiones. Y íbamos andando y decía la vecina, este chalet es de Shakira. Ahora mirábamos, decía lo que le había costado, $28 millones. Bueno, seguíamos andando. Este chalet es de fulano de tal, gente famosa, $38 millones. Y ahora yo y Adán, digo, válgame Dios, ¿qué es esto, Adán? Dice, no sé, vamos a andar en el barco. Otra mansión, $30 millones. Y este de fulano de tal, 38. Y este 35. Recuerdo, hermanos, que mencionó el nombre de un amigo que dijo, esta mansión es de fulano de tal, 20 millones. Esta mansión del mismo, 38 millones. Esta mansión del mismo vecino, otros 40 millones. Esta mansión del mismo vecino, no sé cuántos millones. Esta mansión del mismo vecino, no sé cuántos. Ahora yo y la Dan digo, ¿quién es este vecino, hijo? Y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal. No sé cuántas mansiones, cada una de 30 y 40 millones de dólares. Cuando terminó de hablar, dijo la vecina, este hombre es el segundo más rico de todo Miami. Digo yo, payasco, que no sea el segundo más rico, si tiene todas las mansiones que quieren de 40 millones de dólares cada uno. Qué bonito era, qué alegría tener una. Pues Satanás le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y cuando le muestra todo eso, toda esa grandeza, hermanos, me la imagino temblando, diciendo, escúchame, aunque sea esta vez, que las otras me has pegado un palizón, pero escúchame esta vez. A ver, dime, ¿has visto todo? Sí. Todo esto te lo doy si un segundo de nada te postras, un segundo, y a cambio de un segundo te entrego todo. No lo sabe Satanás, pero sabe que nos estaba revelando ahí, que él conocía el valor de Cristo, porque era capaz de entregar todo por un segundo de él. Se le quedó mirando el Señor y le dijo, Sata, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Lejos de adorarte yo a ti, adórame tú a mí. Porque ¿quién es el Señor Dios de Satanás? ¿Quién es el creador de él? Dice el libro de Colosenses que Dios por medio de Cristo creó los principados y las potestades. Los creó por él, por medio de él y para él. Lejos de adorarte yo a ti, adórame tú a mí, porque yo soy tu creador. En ese momento, hermanos, me imagino, dice la Biblia, que Satanás se fue por él enfadado. Me la imagino que mientras se va dice, qué fácil me fue con Eva. Y con este me ha sido imposible, porque este tenía la palabra de Dios en su boca. Bueno, ¿qué haremos con este mensaje? ¿Iremos a conocer las promesas de Dios en la Biblia? ¿Iremos a conocer el carácter de Dios en la Biblia? ¿Buscaremos al Dios de la Biblia? Porque si lo conocemos, Satanás no nos engañará. Si conocemos sus promesas, no nos hundiremos en los fracasos. Y si oramos, no entraremos en la tentación. Todo alrededor de este pequeño libro. Que Dios bendiga su palabra. Aleluya. ¿Está hecho bien este mensaje? Levanta tu mano conmigo a Dios. Dale gracias, unos minutos solamente. Gracias, amantísimo Padre. Te damos gracias
por esta palabra que tú nos has hablado, Señor, porque de verdad que tu palabra es preciosa. Qué coordinación tiene tu verdad, qué tremenda es la doctrina de tu palabra. Señor, si nos has revelado todo a través de ella, tiene misterios que si indagamos lo encontraremos, y a la vez es tan sencilla y humilde. Señor, la puede leer el campesino y el teólogo, y los dos entienden que Dios es santo, es bueno y justo. Gracias por estar con nosotros. Amén. Te ruego que bendigas a todos los hombres de la zona de Castilla, Amén. que abran sus Biblias, que abran sus corazones, En el nombre de Jesús. que te amen a ti a través de su palabra. Gracias por tu libro. Gracias, Señor, por bendecirnos. Gracias, Padre mío. Te amo mucho, Señor, Gracias, Jesús. pero tú me amas más a mí. Amén. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Termino con esto. Decidme la verdad. ¿Creéis vosotros que si ayunáis más, Dios os amará más? No. ¿Y si pecáis, os amará menos? Pues dejaros amar. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, pues gracias doy al Señor por todos, de verdad, por estar hoy acompañándonos en esta noche de bendición, hermanos. Deciros, hermanos, que hoy hemos disfrutado, hemos sentido a Dios de una forma maravillosa. Esta tarde ha sido impresionante, pero Dios ha vuelto a impresionarnos, hermanos. Que Dios bendiga a nuestro hermano Pedro. Que el Señor lo siga usando de esta forma tan excelente y con tanta dulzura, hermanos. ¿A cuántos ha hablado el Señor? Aleluya. ¡A su nombre! ¡Gloria! Que Dios os bendiga grandemente y gracias por la ofrenda, hermanos, por haber estado con nosotros. Que Dios os siga bendiciendo. Nos ponemos en pie, hermanos, y vamos a dar gracias al Señor por esta noche bendecida. Gloria al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, bien. El pastor Julio, por favor, da gracias al Señor. Dios os bendiga a todos. Gloria. Estará subido mañana al YouTube de la Iglesia de la Paz Valladolid. Dios os bendiga. Por esta noche bendecida. Amén. Ya decir, Dios os bendiga a todos. Pastor. Pastor. Bueno, mándales un saludo a los 225 móviles. Dios os bendiga grandemente, hermanos. Soy el pastor Javier de la Iglesia Comanesa y hoy hemos disfrutado con nuestro hermano Pedro. Dios nos ha bendecido, es impresionante como Dios lo usa. Bendiciones para todos los que nos han visto. En el nombre del Señor. Qué bien, qué bien.